Hola chicos, nosotros somos VLJ Teorías y hoy les presentamos un Wattpad titulado Me Amas. Agradecemos al apoyo del creador original Ryuk23 al dejarnos contar su historia. No olviden ir a seguirlo en Wattpad y apoyar su obra. Link en la descripción del video. Prólogo. Hace no muchos días, se había llevado a cabo el último evento de intercambio entre las sedes de Tokio y Kioto. Una actividad que se servía para evaluar el crecimiento de los estudiantes. Cierto Pelirrosa había logrado sobresalir por su genialidad en el combate. Tanto fue así, que logró plantarse cara con uno de los mejores hechiceros jóvenes de la actualidad. Con nada más ni nada menos que Aoi Todou. Por su gran actuación, a los altos mandos no les quedó de otra que ascender al chico de categoría. A pesar de su descontento de que sea el actual recipiente de su cuna. Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Maki Zenin siempre fue una chica que demostraba su gran habilidad en el manejo de herramientas malditas. Siempre resaltando por su enorme velocidad y agilidad. Pero sobre todo, su tremenda fuerza bruta. Pero, pareciera que por más que lo intentara, su tan querida familia, el clan Zenin, se encargaba de arruinarlo todo. Por palabras del mismo Gojo, la Peliverde podría ser fácilmente una hechicera de segundo grado. Lástima que por ahora, eso es nada más que un simple sueño a futuro. Las acciones de su clan la llevaban a un punto de frustración inexplicable. A veces, llegaba a pensar en destruir a todo ese maldito lugar apenas tenga la oportunidad. Ahora mismo, su cuerpo sudoroso e hiperventilado era iluminado por la bella luz de la luna en medio de los campos de entrenamiento. Blandía su naginata, con una gran sintonía, algo que demostraba lo experta que era manejándola. Alrededor de 2 horas eran las que llevaba entrenando sin tomar un solo descanso. El hecho de un día poder restregarle cuánto progresó a su miserable clan, era motivación suficiente para seguir. No es suficiente. Debo continuar. Pero, al igual que otras veces, la suerte no estuvo de su lado. A los pocos minutos, una lluvia medianamente intensa apareció. Restándole importancia, siguió haciendo movimientos sumamente difíciles para un ser humano normal. En una habitación un tanto desordenada, Itadori se despertaba lentamente y bostezaba con pesadez. Odiaba cuando la molesta rama de aquel árbol chocaba repetidamente con su ventana. Alicio se resignó a levantarse y quedó recostado unos momentos. Mirando de reojo su despertador, notó que no eran más que las 4 AM. Sin embargo, aquel ruido intermitente era insoportable. «Déjame en paz», gritó al aire, irritado. Con molestia, intentó cubrir sus orejas con su almohada. Lástima que aún seguía oyendo aquel choque. Sin ganas de seguir prestándole atención, se puso de pie y fue con dirección a lo más similar a una sala de estar que poseía la escuela. Abriendo la nevera, sacó una botella de leche fresca y la bebió, sin siquiera molestarse en servirse en un vaso. Dio el último sorbo y guardó la botella. Suspirando con aburrimiento, quedó mirando a la pared por unos momentos. Cuando estaba por regresar a su habitación, el fuerte ruido de un relámpago lo hizo detenerse. Con la curiosidad de saber si afuera estaba tan mal como lo parecía por la tormenta, miró por la ventana hacia el exterior. Y ahí vio a una figura conocida para él. Cierta Peliverde se encontraba haciendo rápidos movimientos, mientras manejaba su arma con una maestría digna de elogiar. ¿Qué hace Maki entrenando tan temprano?, se preguntó, curioso. Sin pensar mucho en que ahora mismo se encontraba sin camiseta, fue a la puerta y la abrió de un tirón. La fuerte corriente de aire que sintió en su piel al desnudo, lo hizo estremecer. Abrazándose a sí mismo por el frío, se acercó a la chica paso apresurado. «Zenin-senpai», gritó, captando la atención de la mencionada, «¿qué haces aquí a esta hora? Te resfriarás. Primero que nada, no me llames por mi apellido. Y segundo, el que se va a resfriar eres tú si no te pones una camisa». Y sí, recién se da cuenta de ese pequeño detalle. Con una gota de sudor cómica en su rostro, sonrió tontamente por su parte. Maki suspiró por la actitud de Itadori. Sabía que era tonto, pero le resultaba algo tierno. En cierta parte, le recuerda a cómo era Yuta en sus inicios como hechicero. «Ya estoy por terminar. No es necesario que te preocupes por mí». «¿Cómo no podría hacerlo?».
Eres mi amiga, debo de preocuparme por ti. Esas palabras la hicieron pensar un poco. ¿En serio la consideraba su amiga? No recuerda haberse relacionado mucho con él como para que la llame así. Pero teniendo en cuenta cómo es este cara de papa, le restó importancia y pensó en retomar su entrenamiento. Ahí fue cuando tuvo una gran idea. Si te preocupas por mí, necesito que me ayudes con algo. ¿Sobre qué? Quédate conmigo. Me vendría bien un saco de boxeo. ¿Con saco de boxeo, te refieres a alguien con quien entrenar, verdad? Sí, claro, dijo irónicamente, haciendo asustar un poco al chico. El pelirrosa miró al cielo y vio que la lluvia poco a poco era menos intensa que antes. Sin nada mejor que hacer por la hora que era, aceptó sin pensarlo mucho. Nada mejor que una buena pelea para terminar de despertar. ¿Cierto? Posicionándose frente al otro con varios metros de distancia, se miraban fijamente. No podían negar que en cierta parte, se encontraban bastante entusiasmados con el otro. Después de todo, ambos eran los únicos que eran combatientes cuerpo a cuerpo. Bueno, además de Panda. Yuji quería comprobar de primera mano si era verdad todo lo que le decía Nobara. Según la castaña, Maki era impresionante en todo el significado de la palabra. Durante el tiempo que se prepararon para el inicio del evento de intercambio, Maki se dio el lujo de entrenar con cada uno de los chicos. Con todos menos Yuji. Por la misma razón, aprovechó este escenario para pedirle una sesión de entrenamiento. No desaprovecharía la oportunidad. Sin esperar más, se lanzaron hacia el otro con una velocidad deslumbrante. Con una mano, Yuji sujetó el naginata de Maki y con la otra, iba lanzando un puñetazo hacia su abdomen. Haciéndose a un lado, esquivó sin mucha dificultad y lanzó una patada al pecho del pelirrosa, alejándolo de su preciada arma. Sin perder tiempo, arremetió de vuelta con su arma en alto. La velocidad con la que Yuji esquivaba cada uno de los cortes, la tenía extremadamente sorprendida. Esquivando un último corte con suma velocidad, realizó una patada manji directo al rostro de la chica. Apenas si pudo bloquearlo con su antebrazo. Sin embargo, la potencia del impacto la hizo tambalear. Aprovechándolo, le quitó su naginata de un tirón. Para luego, esperar que la Chixia se recomponga y lanzarle su arma. Yo que tú, no la soltaría por nada, dijo burlesco, haciendo que Maki sonría desafiante. Oh, créeme que eso no va a volver a suceder. La noción del tiempo fue algo que ni uno de los dos tuvo en cuenta hasta que vieron cómo el sol, poco a poco comenzó a iluminarlos. Para este punto, la lluvia ya se había detenido por completo, dejando un bello arco iris a la vista. Ambos se encontraban mirándolo mientras se recostaban en el suave pasto del campo. Estaban demasiado exhaustos como para decir una sola palabra. Llevaban mucho tiempo sin tener esa sensación, en algo tan simple como un combate. Un sentir, que ni uno de los dos se esperó en lo más mínimo. Pues, a pesar de su claro gusto en entrenar, lo llevaban haciendo por esa sola razón, les gustaba. Sin embargo, esta vez fue muy diferente. Lograron divertirse. Era raro pensarlo, pero fue lo que pasó. Maki se puso de pie con un leve dolor en sus piernas y se acomodó los anteojos. Mirando al pelirrosa, con su clásica expresión de confianza, habló. ¿Y bien? ¿Qué se siente perder contra mí? Preguntó sonriendo. ¿Perder contra ti? Respondió desafiante, ya veo por qué usas lentes. Estás ciega. ¿Eso crees? Sin duda alguna. Ni uno de los dos estaba dispuesto a dar como vencedor al otro, y si lo dejamos en un empate, comentó Itadori, es lo más justo. Bien, pero ni creas que quedará así. Espero pronto la revancha, Itadori. Luego de hablar, le dio la espalda al pelirrosa y caminó con dirección a su habitación. Lo que más ansiaba en ese momento era una buena ducha y relajarse. Agradeció que ese día era sábado y por lo tanto, no habrían clases. Y lo hizo, fue el baño más relajante que tuvo en muchísimo tiempo. Al momento de echarse a descansar, cierto chico cruzó sus pensamientos, al igual que una bala perdida. Inesperado y fugaz. Inconscientemente sonrió por ello, esperando repetir la noche que tuvo con el chico. Capítulo 1. ¿Estás bien? Itadori, aquel comentario vino de parte de Nobara Kugisaki.
Una bella estudiante que pertenecía al primer año de hechicería junto al pelirrosa y otro chico más, con el nombre de Megumi Fusiguro. Al oír ello, Itadori quedó mirando a la chica, parpadeando múltiples veces, casi como no entendiendo su comentario. Sí, ¿por qué lo dices? ¿Qué por qué lo digo? Has estado callado durante todo el tiempo que hemos estado desayunando. Incluso más que Fusiguro. Y no podía tener más razón con lo que dijo. El pelirrosa solía ser el que iniciaba las conversaciones con comentarios estúpidos o simplemente siendo él mismo. Pero, ahora era muy diferente. Como siempre, había llegado tarde a la hora de desayunar, encontrando a Nobara y Fusiguro en medio de su merienda. Al sentarse, ambos esperaron algo, un chiste tonto, una de sus estupideces. Pero, nada. La razón, ni él mismo lo sabe. Creo que algo como eso, es imposible, comentó, entre risas. Además, estoy perfectamente bien. Aquella respuesta dejó aún más inconforme que antes a la de primer año, quien levantándose de su asiento, exclamó. Mentira. No has dicho ni una de tus estupideces, desde que llegaste. Dando un suspiro de aburrimiento, Fusiguro se hizo partícipe de la conversación. A mí me parece algo bueno. Así no las oímos cada 10 segundos, me niego. Vuelve a ser el Yuji de antes. Es raro verte así. Ahora mismo, Nobara se encontraba sujetando del uniforme a Yuji, moviéndolo una y otra vez. Como respuesta, intentaba calmarla, cosa que claramente no pudo conseguir. Y así, siguieron por unos segundos, hasta que de pronto, las puertas de la cafetería se abrieron de par en par. De ella, salieron los de segundo año. Instintivamente, miraron hacia ese lugar. Panda e Inumaki andaban a la par del otro, hablando de un tema que parecía mantenerlos muy entretenidos. Mientras que Maki, entró con una seriedad ya clásica en ella, mirando hacia el interior. Casi parecía buscar algo. Cuando sus ojos se fijaron hacia los de primero, soltó una sonrisa incapaz de esconder, cierta presencia lo causó. Así se mantuvo unos pocos segundos, para al final ir junto a sus dos compañeros. Fusiguro, con su precisa habilidad para comprender lo que sucedía a su alrededor, notó lo que pasaba al instante. La tonta sonrisa del pelirrosa hacia la chica, no hizo más que delatar su punto. Supo que fue por Yuji, que Maki se detuvo a verlos, sonriendo como una niña pequeña. Haciendo uso de un poco de su fuerza, dio un coscorrón en la cabeza del pelirrosa. El mismo que dio un grito de dolor como respuesta y miró con lágrimas al chico. ¿Por qué hiciste eso? Con una pequeña vena sobresaliendo de su frente, explicó su acción. No quiero tenerte como familia. Confundida por las palabras, Nobara se quedó viendo al pelinegro con suma confusión. ¿A qué te refieres? Con ahora su atención sobre su taza de café y dando un buen sorbo, Megumi respondió a su duda. Este idiota ha hecho algo con Maki. Tras oír esas palabras, que podían llegar a significar muchas cosas, apretó el agarre que tenía sobre su compañero. Su sonrisa, sumamente tétrica, no ayudaba a que Itadori se sienta más tranquilo. ¿Qué está tratando de decir? Itadori y Yuji, con más miedo que otra cosa, el mencionado sonreía tontamente. A los pocos segundos, comenzó a ser ahorcado por la pelicastaña. Mientras esto pasaba, una peliverde miraba la escena con cierta incertidumbre. ¿Por qué lo estaba ahorcando? Usualmente, las conversaciones que tenían los de segundo, eran conformadas en su mayor parte por los dos chicos. Por su parte, Maki añadía pequeños comentarios respecto al tema. Pero esta vez, nada. Y al igual que Itadori, no sabía la razón. El panda fue el primero en darse cuenta de la extraña actitud de la chica. Así que, en un intento por hacerla participar, llamó su atención. Por esa misma razón, considero que deberían dejar libre a todos los pandas del zoológico. ¿Tú qué crees? Maki. Sin embargo, aquello no pareció captar su atención en lo más mínimo, haciendo que ambos hechiceros intercambien miradas, claramente extrañados. Maki. Esto último hizo que ahora sí, voltee a verlo. Ah, sí, claro. Por supuesto que sí, dijo, rápido. Luego de ello, volvió a ver al mismo lugar que fijó su vista desde que entró. Intuyendo por cómo dijo aquella oración, supo de antemano que algo no andaba bien.
Dirigiendo su vista en donde parecía estar viendo la peli verde, notó que se trataba de los de primero. Más en específico, en Novara ahorcando a Yuji. Espera, Novara ahorcando a Yuji. Nada que no haya pasado antes. Pero aún así, Maki no dejaba de verlos. Incluso, parecía disgustada con ello. Y ahí fue, que cuando dentro de su mente, las piezas comenzaron a encajar. Ah. Ya veo lo que está pasando aquí, decía en medio de tontas risitas, la pequeña Maki ya se olvidó de Yuta. Con que Yuji, aquel comentario la tomó desprevenida, haciendo que un leve tinte de color rojizo se marquen en sus mejillas. Las sospechas eran correctas. Por lo cual, Panda miró a Inumaki, obteniendo una sonrisa cómplice. A partir de ese día, se encargarían de molestar a Maki sin parar un solo momento. No importa si terminaban con solo uno de sus ojos o un montón de moretones. Esta oportunidad era única y no podían desaprovecharla. ¿Qué clase amigos serían si no molestaban a Maki? De un momento a otro, Panda se puso de pie y alzó uno de sus brazos. Maki intuyó lo que estaba por pasar, cosa que estaba a punto de evitar con un gancho directo en el esponjoso cuerpo del Hogai maldito. Sin embargo, se le hizo muy tarde. Itadori. Acércate ahora. Es urgente. En respuesta, Maki hundió su cabeza en la mesa y la tapó con ambos brazos. Lo que sea que esté por hacer, no quería ser partícipe de ello. El mencionado, aprovechando la distracción de Novara, se fue por debajo de la mesa. Para cuando la pelicastaña quiso volver a ahorcarlo, vio que ya no estaba en ese lugar. Maldición. Escapaste por esta vez. Pero no tendrás mucha suerte para la próxima. Itadori, dando un suspiro aliviado, se acercó al blanquinegro con curiosidad. Antes de poder reaccionar, fue envuelto por detrás de su cuello con uno de sus brazos. Mientras que, Inumaki, estaba del otro lado, sumamente atento a lo que estaban por hablar. Rápido. Pechos grandes o pequeños. Muévale, papi. No tengo todo el día, dijo con apuro, viendo temeroso a Maki, que empezaba a mirarlos con ira. No me fijo mucho en eso, pero creo, que prefiero a las altas con un gran trasero. Sí, esas son las mejores. Al instante de decirlo, tanto Panda como Inumaki se abrazaron y saltaron eufóricamente, abundantes lágrimas salían de sus ojos. Distintas frases eran dichas por ambos. Claro que solo entendía a Panda, puesto que Inumaki repetía una y otra vez salmón sin hojuelas de bonito hasta que en determinado punto, ambos se arrodillaron y juntaron ambas manos, mirando al cielo. Querido Kami-sama, te agradecemos por haber hecho que nuestra antisocial amiga, deje de ser una virgen sin contacto masculino. Amén, Salmón. Claro que Yuji, estaba más que confundido. Maki, sin embargo, no pudo soportarlo mucho más y se puso de pie. ¿Quién sabe de dónde habrá sacado el bate que tiene ahora mismo en los brazos? Acercándose a un paso lento, pero peligroso, miró con un claro fuego en sus ojos a los dos chicos más inmaduros que había conocido en toda su vida. Tienen 5 segundos para irse, y ya han pasado 3. Tras esa frase, los dos salieron corriendo hacia la puerta, siendo perseguidos por la chica. Era evidente que lo que recientemente hicieron, la hizo enfurecer. No me imagino cómo sería tener a una chica así de agresiva como compañera, concuerdo contigo. Sería fatal. Volteando lentamente, con claro miedo, vio que Novara se crujía los dedos y lo miraba con una seriedad y dureza que estremecerían a cualquier hombre. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo detrás de la misma puerta de donde se fueron anteriormente esos 3. Fusiguro solo bebía su café, sumamente decepcionado de todo lo que terminaba de pasar. La cálida brisa del aire recorría los campos de entrenamiento, donde Panda e Inumaki estaban tendidos en el suelo, tal cual a un par de muñecos de trapo. Sobre ellos, Maki se encontraba sentada, golpeando una y otra vez la cabeza del Hogai maldito con su naginata. Ese fue el precio que pagaron por lo de hace rato. Bajo la sombra que proyectaba un árbol medianamente grande, Yuji se encontraba mirando la escena con una ligera sonrisa. Aquel espectáculo, lo hizo olvidarse brevemente de la paliza que le acababa de dar Novara. Sigo sin saber, por qué se enojó tanto por ello, comentaba, en medio de un largo bostezo.
Acomodando sus brazos detrás de su cabeza, los apoyó en el tronco, para después cerrar sus ojos con lentitud. Una buena siesta no haría daño a nadie. Sin embargo, al sentir un intenso dolor en su cabeza, se estremeció y dio un quejido de dolor. Al mirar el origen del golpe, vio a una Novara, con otro traje que no era su uniforme. Lo había golpeado con su bolso. «Levántate, Olga-san. Tienes que acompañarme a hacer mis compras». Y yo, cuando acepté ir. «Oh, ¿te rehusas?». Esa misma expresión de la cafetería, volvió a aparecer. El instinto de peligro lo rodeó instantáneamente y se puso de pie en un salto. Tragando saliva, dio una sonrisa que daba a relucir más su temor que una posible felicidad. Vamos, los dos chicos se fueron con dirección a la salida de la escuela, pasando cerca de donde se encontraban los de segundo año. Pero, al parecer, Maki no parecía muy contenta con ello. Antes de ponerse de pie, lanzó otro golpe con su naginata en la cabeza de Panda. Esta vez, con mayor fuerza que los anteriores. ¿Por qué tan fuerte? Solo cállate. Con miedo, hundió su rostro bajo sus brazos, esperando que la ira de aquella peliverde logre calmarse. Capítulo 2. En medio de un centro comercial, más específicamente en el sector de la ropa femenina, dos jóvenes adolescentes caminaban por los pasillos. Bueno, uno no tanto. Pues, Itadori llevaba consigo alrededor de una docena de bolsas con distintas prendas. Lo peor de todo, es que ni una sola era suya. Todas pertenecían a Novara, quien caminaba muy tranquila mientras se limaba las uñas. «Oye, ¿no piensas llevar nada?» «Nope. Como hombre, tienes que ayudarme a cargar mis cosas, así que, deja de quejarte. Me desagradan tus estereotipos. Por eso, no tienes novio». «¿Qué acabas de decir?», decía con claro enojo la chica, mientras crujía sus nudillos. El pelirrosa solamente pudo tragar saliva ante ello. Sin chistar más, suspiró y siguió caminando con fastidio. Pero sin que lo sepan, detrás de ellos, otros dos, intentaban pasar desapercibido de entre la gente. Y por pasar desapercibido, me refiero a que llevaban vestidos con extraños atuendos, intentando imitar a detectives. El blanquinegro, detrás de un bote de basura, sacó un teléfono y llamó a uno de sus tantos contactos. Operación Itamaki está oficialmente en marcha, cambio. Sin embargo, a quien llamó, no parecía tan contenta con ello. ¿A qué te refieres con Operación Itamaki, imbécil? ¿Qué estás haciendo?, dijo Maki entre gritos, haciendo que Panda tenga que alejar su teléfono y que Inumaki se tape los oídos, si me entero que están haciendo alguna idiotez. Van a ver, su frase fue cortada a la mitad, al igual que Gojo. La razón. Panda colgó sin remordimiento alguno. Maki podrá negarlo una y mil veces, pero se nota en su cara que le gusta Itadori. Sin embargo, con una gata rompehogares como Novara, está complicado. Salmón. Exacto. La última vez que la vimos tan idiota fue con Yuta, pero eso ya pasó. Lo importante ahora, es emparejar a esos dos tarados. Hojuelas de bonito. Tú me entiendes mejor que nadie, Inumaki. Vamos. Sin perder más tiempo, ambos siguieron a Itadori y Novara a donde sea que estén yendo. Con el objetivo de apuntar todos los gustos de Itadori que logren escuchar. No importa cómo sea, pero Maki e Itadori, debían terminar juntos. Kujisaki, ¿cuánto tiempo más estaremos de compras? Todo lo que sea necesario. Siempre es lo mismo cuando me obligas a ir de compras, nunca me dejas hacer nada que me guste a mí. Y ni estando loca lo haría, tienes peores gustos que un niño de 7 años. Vamos. Siempre llevo todas tus cosas. Alguna recompensa tengo que tener. ¿Qué mejor recompensa que hacer feliz a una dama? ¿Sabes qué haría feliz de verdad a un dama? ¿Qué? Acto seguido, el pelirrosa sacó como pudo de sus bolsillos, 2 boletos que estuvo guardando durante los últimos días. También te gustarán. Esa misma semana, se estrenaba la película número 5 de La lombriz humana. Itadori tenía planeado invitar a Fushiguro inicialmente, para pasar una buena tarde entre amigos. Pero dada la circunstancia, no podía desaprovechar que tenía a otra de sus más grandes amigas para verla con ella. Una lástima que la chica no esté tan entusiasmada con ello.
pues al notar que se trataba de dicha película, puso una gran mueca de fastidio y miró a Itadori de la misma forma. ¿Es en serio? Por supuesto que sí. Es la última película que hará la franquicia. Ahí se decide todo. No. Por Q. No. Oh, mientras ellos estaban en su conversación, Panda observaba detrás de un poste de luz. Claro que se le veía todo el cuerpo. Pero según él, pasaba desapercibido. Entre sus manos, iba anotando ciertas cosas que decía Itadori. Tal como ahora, que iba escribiendo el nombre de la película que le gustaba. Perfecto, ya sabemos qué películas puede ver Maki con Itadori. Inumaki. Comentó a su teléfono, estoy recopilando buena información. ¿Cómo vas? El mencionado, andaba escondido dentro de un bote de basura y observaba con detalle la situación. Al asegurarse de que no podía ser visto por ni uno de los de primero, salió de su escondite y respondió al teléfono. Salmón. Mientras que Panda, seguía observando con cautela y los seguía a donde iban. Tenía mucha suerte de que ahora mismo, no hayan muchas personas por el lugar. Solo imagina ver a un panda caminando en dos patas por la acera. Yendo hacia otra aplicación con una rapidez asombrosa, fue directo al contacto de Maki y no tardó mucho en enviar mensajes. Maki, estás a muy poco tiempo de dejar de ser una espantaviejos. ¿A qué te refieres? No preguntes. Solo agradécemelo cuando pase. Panda, si tú e Inumaki están tramando una estupidez, les advierto que esto no quedará así. Les daré la mayor paliza que pudieran pensar. Tanto, que todas las que les he dado, quedarán cortas. Ni el profesor Gojo ni nadie va a salvarlos de esta. ¿Por qué mierda me estás dejando en visto? ¿Por qué me sigues dejando en visto? ¿Por qué me sigues dejando en visto cuando te digo que me estás dejando en visto? Con algo de miedo, guardó su teléfono y lo metió en el bolsillo de su atuendo. Sabe que son medidas drásticas, pero hará todo lo que esté en sus manos para que cierta pareja logre concretarse. Y con ayuda de Inumaki, todo está yendo tal y como lo planeaban. El único problema que lo estaba perturbando más de lo normal, era la cierta actitud que tendría la peliverde al estar a solas con el pelirrosa. Fuera de esa aparente confianza que siempre solía enseñar a los demás, dentro suyo había una chica sumamente inexperta en varios ámbitos. Que aunque no lo haya dicho abiertamente, lo sabe muy bien. Así que, esa sería una de las cosas que tiene por corregir. Y lo haría apenas llegue a la escuela. Claro, en todo caso de seguir vivo tras la paliza que ya sabe que le espera. Las investigaciones continuaron durante un par de horas más, donde Yuji regresó más que agotado a la escuela. Lo único que haría al llegar a su habitación, es echarse a dormir como un bebé. Y vaya que lo hizo, pues al llegar y sentir el contacto de su cabeza con la almohada, no tardó mucho en dejarse llevar por el cansancio. Horas después, Yuji se levantó de golpe. El mismo ruido en su ventana que lo atormentó una noche atrás, le había arruinado la noche. Confundido y aún somnoliente, miró su reloj y divisó que este marcaba las 3 de la madrugada. La oscuridad era total y el ruido era prácticamente inexistente. Se levantó de la cama y abrió la ventana, con la esperanza de evitar aquel ruido que lo había levantado de su letargo. Sin embargo, la fría brisa del aire hizo que su cuerpo se estremeciera. Tenía que elegir, era el repetitivo ruido de la ventana o el frío insoportable al que debía someterse. Pero una mejor idea rondó en su mente. Sujetando una almohada junto a su sábana, fue con dirección a la sala de estar. Iba a dormir en el sillón. No era el lugar más cómodo ni más acogedor. Pero, servía para pasar una buena noche por hoy. Mañana me desharé de esa estúpida rama, no se molestó mucho en buscar la comodidad del mueble. Pues, lo único que hizo fue lanzar sus pertenencias y echarse encima, para al final cerrar ambos ojos. A los pocos minutos, volvió a quedarse dormido. Mientras roncaba como todo un idiota, la baba caía bajo sus labios. Por otra parte, cierta peliverde no podía conciliar el sueño como era debido. Su ciclo nocturno, normalmente se veía alterado por sus constantes sesiones de entrenamiento. Sesiones, que no deseaba repetir esta vez. Pues no tenía ganas. No ahora, que estaba irritada. Irritada por los idiotas de sus compañeros.
Con un suspiro de molestia, al no poder conciliar el sueño, fue hacia la cafetería a ver si algo ahí podía solucionar su problema. Abrió la nevera y para su mala suerte, estaba vacía. Lo único que había, era unas bebidas con letras que no entendía. Las mismas, que Gojo trajo en uno de sus tantos viajes de negocios. En verdad, a veces solían pensar que ese estúpido de pelo blanco, simplemente se iba de juerga por ahí. Resignándose, se dispuso a beber hasta la última gota de la bebida. Fue grande su sorpresa al sentir su sabor, que no era para nada malo. Al contrario, se cautivó por el fuerte sabor a ciruelas. Lanzó la lata al cesto de basura y estaba por ir hacia su habitación. Acción que detuvo a los pocos segundos. No quería regresar, no tenía sueño. Pensando en una forma de evitar el aburrimiento, llevó una mano a su mentón y pensó por unos cuantos segundos qué hacer. Con nada mejor que se le ocurriese, fue a la sala de estar a prender la televisión. Al menos, se entretendría hasta que logre nuevamente conciliar el sueño. Pero cuando llegó, vio a un Itadori completamente dormido en el sofá. Los ronquidos que daba, eran ciertamente molestos, pero soportables. Lo que no podía soportar, era el hecho de que acapar el único mueble disponible con buena vista hacia la televisión. No iba a permitir esa osadía. Así que, con un beso en el nudillo de uno de sus dedos, dio un pequeño golpe hacia la frente del chico. El mismo, que instintivamente se levantó de un tirón y sujetaba con fuerza la zona golpeada. Viendo con una mueca de dolor y confusión a Maki, se preguntaba el porqué de su acción. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué por qué? Quiero ver televisión y estás en el único sillón disponible. ¿Ver televisión? ¿Qué ya amaneció? No. Pero, yo no podía dormir y estaba aburrida. ¿Tú qué estás haciendo aquí? El horrible ruido de una estúpida rama chocando con mi ventana, me obligó a venir hacia aquí. Pero alguien, me interrumpió el sueño. ¿Qué tratas de decir? Nada, más te vale. Acto seguido, Maki movió al pelirrosa a un lado y se sentó en el lugar que quedó disponible, sujetando el control remoto y prendiendo el televisor. Se quedó revisando cada uno de los canales disponibles, con la esperanza de matar el aburrimiento que la llevaba un buen tiempo atormentando. Mientras que Itadori, veía con atención a la chica que estaba poniendo toda su atención al televisor. Le parecía sorprendente la elegancia con la que la chica hacía algo tan simple como eso. Nunca antes había notado eso de ella y por eso, no podía apartar la vista. Por su parte, Maki estaba ciertamente extrañada en la fija mirada que tenía el idiota de Itadori en ella. ¿Qué tanto me ves, idiota? Dijo, sin apartar la vista de la pantalla, llevas así un buen rato. No es nada. Solo me quedé pensando en algo. Y bueno, ¿qué vas a ver? Lo que sea que logre captar mi interés. Tengo tanto aburrimiento que podría ver un estúpido programa de cocina. ¿Te gusta ver ese tipo de programas? No en realidad. Pero cuando no hay nada mejor que ver, lo pongo. En verdad, no pareces el tipo de persona que mira eso. ¿Y eso por qué? Pues, siempre fuiste alguien que estaba tan centrada en lo que quería, que llegué a pensar que ni siquiera veías televisión. No soy una especie rara de ser humano, Itadori. Yo también sé cómo divertirme. ¿En serio? ¿Y cómo sueles divertirte? Bueno, de muchas maneras, pero no tengo por qué decírtelas. Ah. ¿Y eso por qué? Quiero saber. Eso a ti no te importa. Sí me importa. Oh. ¿Acaso no sabes cómo divertirte? Claro que lo sé, idiota. Yo me divierto bastante. Entonces, dime cómo lo haces. Ahí Maki se dio cuenta que Itadori la había pillado con eso. Había adivinado un pequeño e inofensivo secreto de la chica. Uno, que estaba más que dispuesto a solucionar. Todo mundo debería saber cómo divertirse, y él, no iba a permitir que Maki no sepa cómo hacerlo. Con que no tienes la mínima idea de cómo hacerlo, yo puedo ayudarte con eso. No necesito tu ayuda en algo tan vano e infantil como eso. Claro que la necesitas. Y no me detendré, hasta que vea que puedes hacerlo por ti misma. Pierdes el tiempo. Nunca se pierde el tiempo, cuando ayudas a alguien importante para ti. Esa última frase, la tomó ciertamente desprevenida.
Se quedó mirándolo directamente, notando cómo este no apartaba la mirada de ella un solo momento. La única intención que tenía el chico, no era más que la de ayudarla. Iba a rechazarlo de nuevo, pero esa estúpida mirada lo hacía imposible. La sonrisa tan sincera que tenía presente el chico, era difícil de rechazar. Bueno, está bien. Pero te advierto, que no haces más que perder tu tiempo. Genial. Mañana empezamos. Bien, pero tengo una condición. Claro. ¿Cuál es? Que te largues a tu habitación y me dejes ver televisión. Perfecto. Acto seguido, sujetó la almohada y cobija que había llevado al sillón con antelación, para al final, ir a dormir. Mientras lo hacía, Maki miraba cómo poco a poco el chico se alejaba. Vaya que Itadori podía ser bastante insistente si se lo proponía. TSK, idiota. Muchas gracias por ver el video. No se os olvide ver el video y que la célula madre hematopoyética es una célula STEM.